Después de los 60, hay una frase que suena responsable, pero puede empujarte a decisiones médicas innecesarias. Es solo un chequeo. Nadie la cuestiona, nadie la analiza, nadie se detiene, porque después de cierta edad parece lógico aceptar todo lo que suene a prevención, más controles, más estudios, más vigilancia. Pero hay algo que pocas personas entienden. Prevención no es acumulación. El cuerpo después de los 60 ya no funciona con el mismo margen de error que a los 30 o 40. No tolera igual la anestesia. No responde igual a la inflamación. No compensa igual los pequeños desajustes. Y cuando se piden estudios sin una pregunta clínica concreta, lo que muchas veces se encuentra no es enfermedad, sino variaciones normales, pequeñas alteraciones, valores apenas fuera de rango, imágenes con hallazgos incidentales. El problema no es detectar algo grave. El problema es iniciar una cadena que nunca fue necesaria. Un resultado dudoso lleva a repetirlo. La repetición lleva para ampliar el estudio. El estudio ampliado puede terminar en un procedimiento. Y todo empezó con algo que parecía inofensivo. Después de los 60, cada intervención tiene impacto. Cada procedimiento suma riesgo. Cada diagnóstico cambia la percepción de salud. Hay personas que se sienten sanas, hasta que un informe médico las convierte en pacientes en seguimiento, y desde ese momento ya no vuelven al punto anterior. No se trata de desconfiar de la medicina, se trata de entender que no todo lo que puede hacerse necesita hacerse. La verdadera prevención no es hacer todo, es hacer lo que realmente cambia tu pronóstico. Porque cuando la medicina deja de ser estratégica y se vuelve automática, el riesgo no siempre está en la enfermedad, a veces está en la decisión. En los próximos minutos voy a mostrarte 5 chequeos que yo evaluaría con mucho criterio antes de aceptar después de los 60. No para rechazarlos por sistema, sino para entender cuándo aportan y cuándo pueden abrir puertas innecesarias. El primero es el más común, y casi nadie lo cuestiona. El primer chequeo que muchas personas aceptan sin pensarlo es el análisis anual completo, panel ampliado, decenas de marcadores, exámenes adicionales por prevención. Suena responsable, suena prudente, suena como algo que todo adulto mayor debería hacer, pero después de los 60 el cuerpo cambia. La función renal disminuye levemente aunque esté sana. El colesterol puede variar sin representar riesgo real. La glucosa puede fluctuar sin que exista diabetes. Sin embargo, los rangos de laboratorio no siempre están adaptados al contexto individual de cada persona mayor, y cuando algo aparece apenas fuera del rango, comienza la secuencia. Se repite el análisis, se agregan estudios complementarios, se consulta a un especialista. Muchas veces, todo termina en un tratamiento que nunca habría sido necesario. Hay un fenómeno muy estudiado en medicina, el sobrediagnóstico. Detectar alteraciones que jamás habrían causado síntomas ni afectado la esperanza de vida. Después de los 60, esto es especialmente delicado, porque cada nuevo diagnóstico puede convertirse en una nueva medicación, y cada medicación nueva aumenta el riesgo de interacción, y cada interacción puede generar efectos secundarios. Lo que empezó como prevención puede terminar como polimedicación, y la polimedicación es una de las principales causas de deterioro funcional en adultos mayores. No estoy diciendo que no debas hacer análisis, estoy diciendo que el análisis debe responder a una pregunta concreta. ¿Qué estoy buscando? ¿Cambiará algo si el resultado es positivo? ¿Tengo síntomas que lo justifiquen? Porque pedir un panel completo por si acaso casi siempre garantiza encontrar algo. Y no todo lo que se encuentra necesita tratamiento. La prevención inteligente no es medir todo, es medir lo necesario. Y eso depende de tu historia clínica, tus síntomas y tus factores reales de riesgo. El segundo chequeo es aún más delicado, porque toca el órgano que más miedo genera después de los 60. El corazón. Después de los 60, el corazón se convierte en el centro de todas las preocupaciones. Infarto, muerte súbita, arritmias inesperadas. Y cuando alguien ofrece una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma o un estudio avanzado por prevención, parece imprudente decir que no. Pero la pregunta clave no es si el estudio existe. La pregunta es si lo necesitas en este momento.
Las pruebas cardiológicas en personas sin síntomas claros pueden generar falsos positivos, pequeñas alteraciones que no tienen impacto real en la función del corazón. Sin embargo, una vez que el informe menciona hallazgo o lesión leve, el proceso cambia. Se solicitan estudios más invasivos, se realizan angiografías, se administra contraste, se expone al cuerpo a procedimientos que no estaban en el plan inicial, y después de los 60 cada procedimiento suma riesgo. No es alarmismo, es fisiología. La recuperación es más lenta, la tolerancia al estrés es menor, la capacidad de compensación ya no es la misma. Muchos adultos mayores completamente asintomáticos descubren pequeñas placas sin relevancia clínica. Pero una vez detectadas, la ansiedad comienza. Se evita el ejercicio por miedo, se reducen actividades, se vive con la sensación de fragilidad y el miedo cardiovascular puede deteriorar más que una alteración mínima. La prevención real del corazón no empieza con estudios complejos. Empieza con presión controlada, con actividad física regular, con dieta equilibrada, con dejar de fumar, con control de glucosa. Cuando no hay síntomas, no hay cambios funcionales y los factores están controlados, muchas pruebas avanzadas no cambian el pronóstico. No se trata de ignorar señales. Se trata de no buscar problemas donde no hay indicios clínicos, porque detectar algo que no requiere intervención puede iniciar una cadena innecesaria. El siguiente chequeo toca otro miedo profundo después de los 60, la memoria. Y ahí, el margen entre prevención y sobreintervención es todavía más fino. Pocas cosas generan más temor después de los 60 que perder la memoria. Olvidar nombres, repetir preguntas, buscar palabras que antes salían solas. Por eso cuando alguien sugiere una resonancia cerebral para descartar, muchos aceptan sin dudar. Pero el cerebro envejece aunque esté sano, y cuando se lo escanea sin síntomas claros de deterioro funcional, casi siempre aparece algo. Pequeñas manchas blancas, cambios vasculares mínimos, reducciones leves de volumen. Eso no siempre es enfermedad. Muchas veces es envejecimiento fisiológico. El problema es que el informe no suele decir normal para la edad. Dice cambios compatibles con. Y esa frase cambia la percepción del paciente. Cada olvido se vuelve sospechoso. Cada distracción parece una señal de inicio. La ansiedad aumenta, la autovigilancia se intensifica, la confianza disminuye. Y cuando una persona cree que su memoria está fallando, su rendimiento realmente puede empeorar, no porque haya una enfermedad progresiva, sino porque el miedo afecta la concentración y la recuperación de información. Muchos hallazgos incidentales en resonancias no tienen tratamiento específico. No existe una intervención que revierta pequeñas alteraciones vasculares leves en personas sin síntomas. Sin embargo, la persona entra en seguimiento. Se repite la resonancia al año. Se comparan imágenes. Se vive en espera. Y esa espera cambia la identidad, de adulto activo a paciente en observación. La verdadera prevención neurológica después de los 60 no empieza con imágenes. Empieza con presión arterial controlada, con actividad física regular, con sueño adecuado, con interacción social, con estimulación mental constante. Cuando no hay deterioro funcional real, es decir, cuando la persona mantiene autonomía, juicio y actividades diarias, buscar alteraciones mínimas puede aportar más preocupación que beneficio. No se trata de evitar estudios cuando existen síntomas claros. Se trata de no convertir la edad en un motivo automático para escanear. El siguiente chequeo es todavía más frecuente y muchas veces se repite por costumbre, no por necesidad individual. Después de los 60, muchos procedimientos que antes eran esporádicos se vuelven rutinarios. Colonoscopias repetidas sin nuevos factores de riesgo. Endoscopias en ausencia de síntomas. Biopsias ante hallazgos mínimos que nunca cambiaron en años. La palabra clave es rutina, y la rutina en medicina puede ser peligrosa cuando reemplaza la evaluación individual. No todos los adultos mayores tienen el mismo riesgo. No todos necesitan la misma frecuencia de estudios invasivos. Cada colonoscopia implica preparación intensa. Cada sedación tiene impacto. Cada procedimiento tiene posibilidad de sangrado o complicación. En personas con bajo riesgo y estudios previos normales, repetir exámenes invasivos sin una razón concreta puede aportar más riesgo que beneficio. Existe un principio médico fundamental.
El equilibrio entre beneficio y riesgo. Cuando el beneficio potencial es pequeño y el riesgo, aunque bajo, es real, la decisión debe pensarse 2 veces. Muchos adultos mayores aceptan repetir estudios porque ya toca, pero la pregunta correcta es, ¿cambiará este procedimiento algo en mi manejo actual? ¿Existen síntomas nuevos? ¿Tengo antecedentes que justifiquen esta frecuencia? Después de los 60, el cuerpo necesita recuperarse más tiempo. La mucosa intestinal es más sensible. La respuesta inflamatoria es distinta. La reserva fisiológica es menor. Un procedimiento que a los 45 fue simple puede tener otro impacto a los 70. No se trata de evitar estudios que salvan vidas. La colonoscopía, por ejemplo, ha demostrado reducir mortalidad en contextos adecuados, pero repetirla automáticamente, sin evaluar riesgo individual, puede no aportar el mismo beneficio. La prevención inteligente es personalizada, no automática. El siguiente chequeo es uno de los más solicitados por iniciativa propia, y muchas personas no saben realmente qué mide ni qué significa el resultado. Después de los 60, muchas personas piden marcadores tumorales para quedarse tranquila. Es comprensible. El cáncer es uno de los mayores temores en esta etapa. Entonces parece lógico medir todo lo que pueda detectarlo a tiempo. El problema es que los marcadores tumorales no fueron diseñados como pruebas de detección general en personas sanas. Muchos de ellos pueden elevarse por causas benignas. Inflamación, infecciones leves, cambios hormonales, envejecimiento normal. Sin embargo, cuando el resultado aparece ligeramente elevado, la interpretación rara vez es tranquila. Se repite el análisis, se solicitan estudios de imagen, se amplía la investigación, y lo que comenzó como búsqueda preventiva puede convertirse en una cascada diagnóstica innecesaria. Los falsos positivos no son raros, y cada falso positivo genera ansiedad intensa. Después de los 60, la angustia sostenida no es menor. Aumenta presión arterial, afecta el sueño, deteriora calidad de vida. Muchos marcadores tumorales son útiles en seguimiento de pacientes que ya tuvieron un diagnóstico confirmado, pero no tienen el mismo valor como herramienta de rastreo general en población sin síntomas. Cuando se utilizan fuera de su contexto adecuado, el riesgo de sobrediagnóstico aumenta, y el sobrediagnóstico puede llevar a biopsias innecesarias, cirugías preventivas sin indicación clara y tratamientos que nunca habrían sido necesarios. No se trata de ignorar el cáncer, se trata de utilizar herramientas correctas en el contexto correcto. La detección temprana tiene protocolos específicos basados en evidencia. Mamografías en intervalos definidos, colonoscopias según riesgo, pruebas específicas en grupos concretos. Pero pedir marcadores tumorales, por si acaso, rara vez aporta claridad real. Después de los 60, cada decisión médica debe responder a manera a una pregunta concreta. ¿Este estudio cambiará realmente mi conducta médica? Si la respuesta es no, tal vez sea momento de conversar antes de firmar. El siguiente punto no es un examen específico. Es una actitud que cambia todo después de los 60. Después de los 60 ocurre algo silencioso. La autoridad médica se vuelve incuestionable. Si lo pide el médico, debe ser necesario. Y en la mayoría de los casos, la intención es correcta, pero la medicina moderna también está influenciada por protocolos, sistemas y prácticas defensivas. Muchos estudios se solicitan no solo por beneficio clínico, sino para cubrir escenarios